A veces no queremos reconocerlas, pero hay necesidades en lo profundo de nuestro ser que tú las conoces, que delante de ti, Señor, no se pueden esconder, Padre. Te pedimos que en esta noche preciosa tu palabra pueda, Señor, penetrar la luz de tu espíritu hasta lo profundo, donde está esa oscuridad en nuestro ser, Señor, donde muchas veces desconocemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Que la luz de tu espíritu, que la luz de tu palabra pueda alumbrar nuestros ojos y nos pueda hacer comprender, Señor, el propósito tuyo con cada uno de nosotros, que no es para menos el propósito que tienes. El propósito para cada uno de nosotros es un propósito grande, maravilloso, Señor. Permítenos comprenderlo en esta noche, de tal manera que podamos ser edificados grandemente a través de la exposición de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta hora, y le voy a pedir que me tenga, que me preste atención a lo que quiero decirle en estos minutos que queremos compartir la palabra del Señor. Yo no sé si usted tiene la costumbre de traer con qué anotar. Es importante, hermano, que siempre usted que viene a un culto o a una reunión donde se expone la palabra del Señor, siempre es importante traer con qué anotar, hermanos, porque no tenemos capacidad de retenerlo todo. Tenemos capacidad apenas de retener un 10%, se dice, de lo que se puede exponer en una hora o en unos 40 minutos. Tenemos la capacidad de retener un 10%. El resto de ese porcentaje, hermanos, no tenemos la capacidad de retenerlo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos un lapicero a mano, un cuaderno a mano, para que podamos anotar las cosas que son más relevantes, que usted considera que son muy importantes en la exposición del tema que se va a dar. Gloria al Señor. En primer lugar, quiero decirte que el tema que quiero compartir en esta noche lleva como título La nueva vida en Cristo. Para los que anotan, ¿verdad? El tema se llama La nueva vida en Cristo. Gloria al Señor. Y está basada en ese pasaje que nosotros leímos. Gloria al Señor. Todos nosotros sabemos que cuando el pecado entró en el hombre, vino a causar, por decirlo así de una forma popular, un descalabro espiritual, emocional y psicológico en el ser humano. Cuando el pecado entró, el pecado, hermanos, vino a causar, hermanos, un trastorno inmenso en la vida del ser humano. Por eso es que muchas veces, a pesar de todo el conocimiento que nosotros podamos tener de la palabra del Señor, aún muchas veces hay, hermanos, mucha oscuridad, donde muchos, aún conociendo el Evangelio, no saben a dónde ir, no conocen su propósito, no conocen la razón de su existencia. Bendito sea el Señor. A Dios sea toda la gloria. Porque la palabra del Señor dice que entró, dice en el libro de Romanos, dice que fue entenebrecido el corazón del hombre. Y eso quiere decir que entró oscuridad en el corazón del hombre. Cuando el pecado entró oscuridad en el corazón del hombre. Y esto causó un trastorno terrible, un trastorno espiritual, emocional y psicológico. Pero una de las áreas en el ser humano, en el hombre, que fue más afectada al entrar el pecado, fue el área de su relación con Dios. Por eso le digo que me preste atención estos minutos. Los pocos que estamos aquí, usted va a salir edificado con la palabra del Señor, porque usted tiene que entender el propósito de Dios en esta noche. No importa si somos 2 o 3,
Usted tiene que entender el propósito que tiene Dios para usted en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, una de las áreas que fue dañada profundamente en el ser humano que fue más afectada fue su relación con Dios al entrar el pecado. Aquella perfecta comunicación que había en el hombre con Dios fue completamente rota por causa del pecado. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Génesis, en el capítulo 2 del libro de Génesis, nosotros miramos cómo Dios y el hombre tenían una perfecta comunicación y que les permitía conversar entre el hombre y Dios e interactuar entre ellos dos. En el capítulo 2 usted puede ver cómo el Señor hablaba con el hombre, interactuaba con el hombre. En dos ocasiones en el capítulo 2 nos dice la palabra del Señor, cuando Dios creó todos los animales, ahí en el capítulo 2, cuando Dios creó todos los animales, Dios le dice al hombre, ve y te doy la tarea de que les pongas nombre a cada uno de ellos. Que le pongas nombre. Y el hombre comienza a hacerlo conforme a lo que Dios le ordena, porque hay una comunicación. Dios le habla, el hombre le habla, ¿verdad? Dice, cuando leemos el Génesis, dice que el hombre empezó a ponerle nombre a todos los animales de la tierra. Pero una de las cosas que el hombre se dio cuenta es que todos ellos estaban en parejas. Estaban en parejas. Y todos los animalitos, de acuerdo a su especie, estaba el macho y estaba la hembra. Pero el hombre, dándose cuenta que todas las criaturas tenían su pareja, empezó a observarse a sí mismo y se vio que él estaba solo, que él no tenía una pareja como la pareja que tenían el resto de los animales. Entonces la palabra del Señor dice, ahí cuando leemos la Escritura, dice, y el hombre se entristeció. Pero le voy a decir algo, leyendo un poco acerca de lo que es la raíz hebrea. Hay un libro que se llama, un libro que manejan los rabinos judíos, que se llama el Midrash. En el Midrash, cuando dice que el hombre se entristeció, el Midrash dice que no fue simplemente que se entristeció, sino que hubo un reclamo de parte del hombre hacia Dios. Como había una comunicación entre ellos, hay un reclamo del hombre hacia Dios, y le dice de una manera correcta, ¿verdad? El hombre nunca en su estado espiritual iba a faltarle el respeto a su Creador, pero de alguna manera él le hace saber que él se siente triste, que él se siente preocupado, que él se siente como una pregunta en la mente, como un signo de interrogación, preguntándole a Dios, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Paz de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, eso es lo que cuenta, ¿verdad? El Midrash, porque cuando usted habla con un rabino judío, lo que te va a decir es que hay cosas en la Biblia que están codificadas y que se necesitan descodificar para poderlas entender. Y puede ser que tengan razón, porque hay cosas que de repente aparecen ahí que usted necesita descodificarlas, ¿verdad? Para poder entenderlas. O necesita que Dios le revele para entender. Es ahí donde se necesita la revelación del Espíritu de Dios para entender muchas cosas que no fácilmente podemos entenderlas. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí lo vemos interactuando el hombre con Dios, o Dios con el hombre, en el capítulo 2. Una, cuando él comienza a poner el nombre a los animales, y luego cuando Dios le crea a la mujer, a Eva,
el hombre empieza a tener nuevamente una conversación con Dios. No es que simplemente dice, y el hombre dijo, esta será llamada varona. No, es que está en una conversación con Dios y le está diciendo que aquella mujer que había creado tan igual a él, era como si fuera un hombre como él, solo que era en estado de un hombre en el sexo, veamos, femenino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una conversación maravillosa entre el hombre y Dios. Qué hermoso, hermano, qué lindo. El hombre, hermanos, estaba en el huerto, porque dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Génesis, que Dios hizo un huerto precioso en el principio, ahí en la tierra, hizo un huerto precioso que se llamaba el Gan Edén, dicen los rabinos judíos, dicen que el Gan Edén. Y ahí, hermanos, en ese precioso paraíso puso al hombre. Y dice la palabra del Señor, y Jehová se paseaba en el huerto del Edén. Jehová se paseaba por ahí y hablaba con el hombre. Había una comunicación preciosa, maravillosa entre Dios y el hombre. Yo no sé si usted ha analizado esto, pero a veces leemos la palabra del Señor y a veces nos cuesta analizar, pero hay cosas tan maravillosas que nos puede revelar la palabra de Dios. Aleluya. Pero cuando llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, empieza a venir lo que yo le decía al principio, un descalabro espiritual, emocional y psicológico en el hombre, porque el hombre comete pecado, el hombre deja entrar el pecado, bendito el Señor. Después que el hombre cometió pecado, nunca más el hombre volvió a comunicarse con Dios. Esa comunicación se rompió, esa comunicación quedó rota entre el hombre y Dios, completamente. Porque dice la palabra del Señor que luego el Señor mandó 2 querubines que los echaran del huerto. ¿Para dónde iban? No se sabía. Quedaron a la deriva, quedaron a la intemperie, quedaron, hermanos, desprotegidos, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Cuando usted se somete al pecado, usted queda desnudo, el alma del hombre queda desnuda a consecuencia del pecado, porque el pecado te desnuda, te quita las vestimentas del alma, te las quita el pecado. Y esto fue lo que sucedió con ellos. Y desgraciadamente, hermanos, al no conocer esa profundidad del daño que nos causa el pecado, es donde muchos todavía, aún conociendo la palabra del Señor, aún conociendo el plan maravilloso de salvación que Dios nos ha dado, se siguen, hermanos, sometiendo a la esclavitud del pecado. Dios quiera que de ninguno de los que estamos aquí tengamos esa costumbre de someternos al pecado, porque si te sometes al pecado, entonces tienes un alma desnuda, que está a la deriva, que está a la intemperie, y es presa fácil de tus enemigos para que te devoren y te destruyan completamente. Después de que el hombre pecó, esa comunicación con Dios y el hombre se vio rota, completa, no hubo más comunicación entre ellos. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, se perdió esa relación de Dios con el hombre. Y pasaron muchos años sin que se pudiera restablecer. Muchos años de silencio. Dios no le volvió a hablar al hombre. Y si lo hizo en algunos momentos dados, lo hizo como para traer sentencia o juicio, pero ya no, aquella comunicación bonita que había entre el hombre y Dios completamente se perdió. Se perdió esa relación. ¿Quién la hizo que se perdiera? El pecado. El pecado nos rompe nuestra relación con Dios.
Usted puede ser una persona muy espiritual, pero si usted deja que entre el pecado, si usted comete pecado, esa relación se rompe y usted queda completamente sin comunicación con Dios. A Dios sea toda la gloria en esta noche. Pero yo no quiero durar mucho, hermanos, en este tema. Quiero dejarle nada más este pensamiento para que usted vaya a meditar y estudie la palabra del Señor y le dé gracias a Dios, porque vamos a ver algo maravilloso después de esto que hemos hablado. Ahora quiero decirles que cuando Cristo vino, ¿verdad?, en el año 0 de nuestra era, habían pasado muchos años. Cuando Cristo vino al mundo, Él vino a restablecer esas relaciones entre Dios y el hombre. Esa era la misión que el Señor traía. Así lo dice Pablo a los Corintios. Le dice, dice que, a ver, permítame recordarme que dice, Dios estaba en Cristo. Así dice en Corintios, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa era la misión de Cristo, venir a reconciliar al hombre con Dios, porque la relación entre Dios y el hombre, la comunicación entre Dios y el hombre se había roto. El pecado rompió esa relación. Entonces dice Pablo, el apóstol Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego dice, como si Dios rogase por nosotros, os decimos, reconciliaos con Dios. Bendito el Señor. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, al venir Cristo, esa relación, Cristo vino a restaurarla entre Dios y el hombre. Es lo que el apóstol Pablo llama vivir por el Espíritu, en el pasaje que nosotros leímos al principio. En Gálatas capítulo 5, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A esta relación que Jesucristo viene a restablecer entre el hombre y Dios, esto es lo que llama Pablo vivir en el Espíritu. Si mantienes esa relación con Dios, eres una persona que vives en el Espíritu, o que vives por el Espíritu. Esta relación, así la llama Pablo, esta relación, amados hermanos, Pablo la llama vivir por el Espíritu. Bendito el Señor. Vivir por el Espíritu es tener una vida guiada. Gloria al Señor. Vivir por el Espíritu es tener una vida guiada por la sabiduría de Dios. Vivir la espiritualidad cristiana tiene que ver con algunos principios espirituales que debemos practicar y que debemos ejercitarnos diariamente. Bendito el Señor. Eso tiene que ver a tener esta relación, restablecer esta comunicación entre Dios y el hombre. Eso es vivir por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu es ejercitarnos diariamente en algunos ejercicios espirituales para que nosotros mantengamos viva esa relación con Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que ejercitarnos. Ahora, yo les voy a hablar de dos ejercicios que necesitamos hacer, no más, porque yo voy a terminar con estos dos ejercicios o estos dos principios que debemos ejercitar nosotros para mantener esa relación que se llama vivir en el Espíritu. Esa relación entre Dios y nosotros que Cristo nos permitió, porque Cristo nos tomó de la mano, nos reconcilió con Dios. Bendito el Señor. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo lo que hizo fue tomó la mano del Señor y tomó la mano de nosotros y nos volvió a que nos hiciéramos las paces, como dice. El hombre se volvió a reconciliar con Dios, pero gloria al Señor. Y esa reconciliación del hombre con Dios, eso es vivir por el Espíritu. Pablo lo llama, que esa reconciliación se llama vivir por el Espíritu. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús? Gloria al Señor. Entonces,
dos principios que necesitamos ejercitar para vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es tener la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Escúcheme bien. Vivir por el Espíritu es tener la vida de Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ir nuevamente, hermanos, al libro de Gálatas, ahí donde estamos, pero vamos a retroceder un poquito al capítulo 2, versículo 20. Quiero que vayan rápidamente para que entendamos este ejercicio que Dios quiere que nosotros nos ejercitemos. Gloria al Señor. 2.20, Gálatas 2.20. Cuando usted lo tenga, me dice amén para que lo leamos, porque este es un estudio para ser edificados con la palabra del Señor en esta vida. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en esta hora, en este pasaje que vamos a leer. Dice la palabra del Señor así en Gálatas 2.20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Pablo que él ya no vive, que ya no es él el que vive. O sea, que ya no somos nosotros los que vivimos. Es decir, ahora nosotros no nos gobernamos solos. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, lo que Pablo está diciendo, ya no me gobierno solo. Yo no soy el que tomo el timón de mi vida y la conduzco para donde yo quiera, sino que ahora es Cristo el que vive en mí, y Él es el que toma mi vida y la conduce para donde Él quiere. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora yo le voy a decir por qué Cristo tomó ese derecho sobre nosotros. Gloria al Señor. Es decir, Pablo lo que está diciendo, ahora nosotros no nos gobernamos solos, tomando decisiones propias de lo que vamos a hacer de nuestra vida, yendo de aquí a allá bajo nuestras propias opiniones y determinaciones. Debemos recordar que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que mora en nosotros. Aleluya. Por lo tanto, ahora Cristo es el que decide en mi vida lo que debo hacer o no debo hacer. Gloria al Señor. Porque la palabra del Señor lo dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice: y esto a pesar, gloria al Señor, 2:4. No creo que me equivoqué, hermanos. Me equivoqué. Esta cita que les iba a leer, santo Dios, se me fue. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver si lo encuentro. Ok, vamos a dejarlo ahí. No importa. Bendito el nombre del Señor. Si pasamos al libro de Efesios, más bien era Efesios, era Efesios la cita. Yo puse Gálatas y era Efesios. Efesios capítulo 2, verso 4. Oiga lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dice en el versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo,
para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo lo que está argumentando aquí dice, ustedes o nosotros, dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no había más que hacer, ya no había más nada que hacer, estábamos muertos en delitos y pecados. Y al estar muertos en delitos y pecados, estábamos, hermanos, nosotros completamente anulados, porque le voy a decir, escatológicamente se dice que cuando hablamos de la muerte tiene tres niveles tiene la muerte. Número uno, cuando la persona muere bajo pecado, está el primer nivel, que es la muerte física. La muerte física. Todos nosotros no podemos escapar de la muerte física, porque todos nosotros tenemos un cuerpo mortal. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Todos tenemos un cuerpo mortal. Y Pablo dice, hablando de la mortalidad, de nuestro cuerpo mortal, dice, y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, tenemos un cuerpo mortal nosotros. Ninguno de nosotros, mire, nadie puede decir, no, yo aquí voy a vivir 2000 años. No, señor. Hay un tiempo estipulado, a lo mucho 100 años. Y a los 100 años todo el mundo va a proceder a lo que esté establecido. Que el hombre muera una vez, dice el libro de Hebreos. Amén, así es. Pero los grandes maestros dicen que la muerte tiene tres niveles. El nivel número uno es el nivel de la muerte física. Nivel número dos es el nivel de la muerte eterna. ¿Ok? La muerte eterna. ¿Por qué muerte eterna? Porque cuando morimos físicamente, entramos a la eternidad. Entramos a la eternidad, nunca más regresaremos a la vida. Nadie más puede regresar a la vida. Solo Jesucristo pudo regresar, porque Él fue resucitado de entre los muertos y fue arrebatado hasta los cielos para reinar. Y es necesario que este Jesús sea retenido en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas, dice el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros morimos, entramos a la eternidad. Y eso es la segunda muerte, dicen los eruditos. Y podríamos decir una tercera muerte, que el libro de Apocalipsis la menciona. Una tercera muerte es estar separados de Dios, completamente la eternidad viviendo en la separación de Dios. Estar separado de Dios es cuando vienen las preguntas existenciales, como por ejemplo preguntas que cuando las personas que entran a la eternidad separados de Dios se hacen una pregunta. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿qué hago aquí? En un lugar de tormento, porque la palabra del Señor así lo dice, el infierno, la persona se pregunta y dice, ¿qué hago aquí? Y luego se pregunta a la persona, ¿podrá alguien ayudarme? Nadie lo va a ayudar. ¿Podré salir algún día de este lugar? No va a recibir respuesta. Otra pregunta, ¿con qué propósito existo yo? ¿Con qué propósito existo yo? Entonces dicen los eruditos que esas son las preguntas existenciales, preguntas que la gente se hace allá y que no hay respuesta a su pregunta. Porque el mayor tormento que puede recibir una persona estando en el infierno, no tanto son los gusanos ni las llamas, sino que el mayor tormento que puede recibir una persona es estar separado de Dios. Porque nosotros, los seres humanos, fuimos creados para vivir completamente dependiendo de Dios. Por eso la palabra del Señor nos compara con la rama. Porque dice que los pámpanos separados de la vid, cuando se separan de la vid, del tronco, dice que no pueden llevar fruto. Es más, no pueden vivir, no pueden existir si se separan del árbol. Las ramas si se separan del árbol, los pámpanos, dice
Mateo, los pámpanos. Así como los pámpanos no pueden llevar fruto separados de la vid, así tampoco vosotros, dice Jesús, separados de mí, sin mí nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ese tercer nivel de la muerte es el nivel de la separación entre Dios y el hombre. Si hay algo que le va a doler al ser humano, si hay algo que va a atormentar al ser humano, es estar separado de Dios. Porque le voy a decir una cosa, ahora Dios está junto a nosotros. Ahora Dios está dentro de nosotros, lo que hemos recibido a Jesucristo. Pero aún cuando la gente no conoce a Cristo, tienen algo pequeño de Dios dentro de ellos, que también en la raíz hebrea se llaman como el Selem Elohim, que eso quiere decir una pequeña chispa del Eterno dentro de nosotros. Y de alguna manera esa pequeña chispa del Eterno dentro de nosotros nos consuela. Y tú te sientes feliz, tú sientes la felicidad. Aquí en el mundo se siente la felicidad. Se sienten momentos de alegría aquí en el mundo. Y se sienten los momentos de alegría. De repente te va bien en algo y tú te sientes feliz y sonríes y le cuentas a la gente, vieras qué bien que me fue en tal negocio, vieras qué bien que me fue en tal lado. Y usted se goza de alegría y todo. ¿Sabe por qué siente esa felicidad? Porque la chispa del Eterno, el ser en Elohim, está dentro de ti. Por eso sientes un poco de felicidad. Pero cuando las personas mueren y entran al tercer nivel de la muerte, el ser en Elohim se desaparece de ellos. Porque dice la palabra, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Y en gloria. Aleluya. ¿Cierto? Así dice la palabra, ¿no? Amén. Y ese es el mayor tormento que reciben las almas, estar separados de Dios. Entonces ahora, oiga, Pablo dice en los libros de Efesios, ustedes estaban muertos en delitos y pecados antes de conocerlo a Él. Pero cuando Cristo vino, dice Pablo, Él os dio vida a vosotros. Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Efesios para que vean lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora vean lo que dice el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es la vida que tenemos entonces ahora nosotros? La vida de Cristo, porque la vida de nosotros murió. La vida de nosotros se la entregamos al pecado y el pecado nos destruyó a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. El único que pudo volvernos a levantar y darnos vida y volvió a soplar, como lo hizo allá en el huerto del Edén, que sopló el Señor. Y el hombre fue un alma viviente. Así mismo estábamos muertos en delito y pecado, y el Espíritu de Cristo sopló en nosotros y nos dio aliento, y volvimos a ser seres, almas vivientes, almas espirituales. Pero el alma que tenemos, el Espíritu que tenemos, es la vida de Cristo dentro de nosotros. Amén. Entonces dice Pablo, ya no vivo yo, sino que el que vive dentro de mí se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, ya no podemos nosotros tomar decisiones propias de nuestra vida.
yendo aquí o allá, bajo nuestras propias opiniones y determinaciones. Debemos recordar que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que mora en nosotros. Amén. Por lo tanto, ahora Cristo es el que decide en mi vida lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Cristo es el que decide. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Si buscan a Pablo y alguien dice, Pablo, no te va a contestar Pablo, el que te va a contestar es Cristo, porque ahora ya Pablo ya no existe, el que existe dentro de este cuerpo se llama Jesús. Amén. Jesús de Nazaret. Porque esa es la vida que tenemos, la vida de Él. Entonces ahora, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si tú viniste a Cristo y le entregaste tu vida a Cristo, ya no puedes determinar hacer lo que te dé la gana con tu vida. Ya no puedes decir, no, hoy no voy a ir al culto, me voy a quedar viendo el partido, más que ahora está el mundial, ¿verdad? ¿Quién jugaba hoy, hermanos? ¿Quién jugaba hoy, hermano? ¿No saben? No son futboleros estos. A mí no me gustan los partidos. ¿Quién jugaba hoy? Argentina. Y los polacos. Ok. Entonces a lo mejor era un partidazo ese, ¿verdad? Entonces alguien dice, no, hoy no voy a ir al culto, me voy a quedar viendo el partido entre Argentina y Polonia. ¿Ok? Y entonces pregunto, ¿y quién te dijo que tú puedes decidir lo que quieres de tu vida? ¿Quién te dijo eso? ¿Y sabes por qué tomas esas determinaciones arbitrarias? Porque no has entendido que la vida que tienes no es tuya. Es Cristo el que mora dentro de ti. Aleluya. Y mayor condenación estás recibiendo al resistirte de una manera caprichosa y rebelde y desobediente, decidir lo que quieras con tu vida, cuando no tienes derecho sobre tu vida, porque ya tu vida no es tuya, sino que es de Cristo, porque Él la compró con su sangre. De Cristo. Y el solo que tienes ahora no es tuyo. Cristo es el que te lo dio. Cristo es el que mora dentro de ti. Y por eso Pablo decía, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, sino donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos nosotros los apostólicos entendemos la palabra diestra. Diestra es poder. No está hablando del lado izquierdo ni del lado derecho. Diestra es poder. Así lo declara la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que entender? Que nuestra vida no es de nosotros. Y necesitas ejercitarlo. Tú necesitas ejercitarse en ese punto. Necesitas ejercitarte. Cuando la carne te diga, quiero que vayas a tal lado, porque eso es lo que pasa con nosotros. Dice la palabra del Señor que del corazón sale ¿qué cosa? Los malos deseos, los pensamientos, los hurtos, la fornicación, el adulterio, los pleitos, todo eso sale del corazón. Entonces la carne te va a decir, quiero que vayas a hacer tal cosa. Y usted le dice a la carne, sí, perfecto, voy para allá, y empieza a caminar cuando la carne lo mandó. Usted va para allá cuando lo está mandando la carne. Es necesario que antes que tome la determinación hagas un alto y digas, puedo decidir lo que yo quiera con mi vida. Y te vas a dar cuenta que no puedes decidir de tu vida lo que te dé la gana, porque tu vida no es tuya, es de Cristo. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Eso era para el Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Sí, hermanos. Siga. Seguimos. Sigamos. Gloria al Señor. Yo les dije que no iba a durar. Y bueno, ya hemos durado como unos 10 minutitos, más o menos. Como 10 minutos llevamos. ¿Cuánto llevamos? Gloria al Señor. Vamos a seguir con lo último. Ya con esto yo cierro, porque hay muchos ejercicios que podemos hacer. Ese es el primer ejercicio que debemos hacer. El primer ejercicio, este primer principio que debemos ejercitar, ¿verdad? Número 1, este primer principio que les dije se llama, hermanos, se llama que tener la vida de Cristo en nosotros
cuando Pablo dice vivir por el Espíritu es tener la vida de Cristo en nosotros. Reconocer eso, que lo que tenemos dentro de nosotros es la vida de Cristo, no nuestra propia vida, sino la vida de Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Número 1. Número 2. Dice Pablo que tiene que tener la vida, ¿cómo se llama? Que vivir por el Espíritu es, hermanos, practicar las disciplinas espirituales. Dice que vivir por el Espíritu es practicar las disciplinas espirituales. Entonces, si alguien te hace una pregunta y te dice, ¿usted vive en el Espíritu o usted vive en la carne? Porque Gálatas así dice, ¿verdad? Digo, pues anda en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si alguien te pregunta y te dice, ¿usted vive en el Espíritu, por el Espíritu o vive en la carne? Entonces, usted lo primero que tiene que recordar es que para poder decir que vive en el Espíritu, usted tiene que practicar los ejercicios espirituales, que son como disciplinas espirituales en nosotros. Vamos a mencionar algunas. Bendito el Señor. Cuando usted practica las disciplinas espirituales en usted es una persona que vive por el Espíritu. Gloria al Señor. El Señor nos ha llamado a practicar las disciplinas espirituales. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses, hermanos. Ahí después de Efesios, usted encuentra el libro de Filipenses, y después de Filipenses está la carta a los Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Le dice a los colosenses, esta palabra es para nosotros también. Dice Pablo, dice así, vestidos, así dice la Biblia así, así dice. Todos estamos en la Reina Valera entonces, ¿verdad? Ok, entonces dice, vestidos. ¿Verá que vestirse? Detengámonos ahí un poquito. ¿Verá que vestirse conlleva una dinámica? ¿Verdad que sí? Y vestirse no es tan rápido. ¿Verdad? Vestirse lleva un proceso. Cuando usted se va a vestir para salir, usted se baña, usted se perfuma y luego usted se pone todo lo que es su ropa interior, sus medias, su ropa interior. Si usa camiseta, se pone la camiseta. Luego viene el pantalón, se amarra los zapatos, ¿verdad? Después se pone la camisa, se abrocha la camisa, se pone la corbata y después se pone el saco. Vea, llevó todo un proceso. Es un ejercicio. Pablo dice que así, igual como es el ejercicio que nosotros hacemos para vestirnos, dice que así debemos vestir también nosotros nuestra alma. Tenemos que vestirla con un ejercicio espiritual diariamente. Ok, entonces ahora mire lo que dice en el versículo 12 que estamos leyendo. Dice Pablo, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, todos estos son ejercicios espirituales. Se lo voy a volver a leer. Dice que estos son ejercicios espirituales para vestirnos nosotros, ¿verdad? Para ejercitarnos en esa vida nueva en Cristo, ¿verdad? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, en primer lugar de ser consciente. Santos. O sea, usted tiene que vestirse de una vida de santidad, paz de Cristo. Amén. Una vida de santidad. Y luego dice, y amados. ¿Cómo puede darse cuenta usted que usted es amado de Dios? ¿Cómo puede saber usted que Dios lo ama a usted? Teniendo una relación con Dios. Amén. Relacionándose con Dios por medio del ejercicio espiritual del ayuno y la oración. Y a través de la oración, Dios te va a revelar cuánto te ama. Gloria al Señor. A Daniel se le reveló por medio de la oración. Apareció el ángel Gabriel y una de las palabras que le dijo a Daniel fue, muy amado. Le dijo a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Y desde
dispusiste tu corazón hacia Dios, yo salí en respuesta para ti. Dios me envió a traerte la respuesta que Dios quiere darte. Pero dice, pero no fue ni culpa de Dios ni culpa mía, sino que el príncipe de Persia se me opuso en el camino. Ese es un principado espiritual que muchas veces se nos va a oponer a nosotros. El príncipe de Persia es un principado que opera en los aires y que muchas veces se te va a oponer para que no venga la respuesta de Dios a tus oraciones. Pero no vamos a entrar en ese tema, porque ese es otro asunto. Pero la palabra que le dice el ángel, le dice, tú eres muy amado de Dios. Gloria al Señor. Entonces, Pablo dice en el versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, que nos vistamos de misericordia, ese es otro ejercicio. De benignidad, ese es otro ejercicio. De humildad, no es solamente decir, ay, hermano, viera que yo soy muy humilde. Nadie te lo va a creer. La humildad se demuestra, no se dice. Así es. Y Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Entonces, dice que todos estos ejercicios, dice Pablo, debemos ejercitarnos en él. Dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es otro ejercicio. Tener paciencia, necesitamos ejercitarnos en la paciencia, porque muchas veces tenemos una naturaleza que se irrita fácilmente, y le aseguro que más de uno de los que estamos aquí a veces le da un ataque de chicha, a veces son muy chichosos, y ahí es donde se necesita vestirse de paciencia. Amén. Bendito sea el Señor. Pero no se detiene ahí la lectura. Vamos al versículo 5, vamos a regresarnos al versículo 5 del capítulo 3. Vea lo que dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Déjalas. ¿Deja qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria al Señor. ¿Qué clase de ejercicio que nos manda Pablo? Alejarnos de todo este montón de cosas en las cuales nosotros venimos del mundo, y todas esas cosas las practicamos en el mundo. Yo no crea que yo vine aquí a la iglesia desde muy pequeño. Yo anduve en el mundo muchos años, y a los años Cristo me llamó para servir, y fue muy difícil para mí deshacerme de aquellos ejercicios malos que yo hacía en el mundo, de aquellas prácticas malas que yo hacía en el mundo. Me fue difícil despojarme de esas. Y por lo tanto yo te entiendo a ti, mi hermano joven, cualquiera de los que están aquí, yo te entiendo, porque no es fácil. Yo soy de carne y hueso como tú, pero necesitamos entender que vivir por el Espíritu es practicar todo este montón de ejercicios que la palabra del Señor nos manda, no como simplemente ritos, hacerlo por hacerlo. No tiene sentido ser santo, tiene sentido ser misericordioso, tiene sentido huir de la fornicación, tiene sentido no ser un mentiroso, tiene sentido no ser un pecador de una mente corrompida. Tiene sentido porque la naturaleza que Cristo nos ha dado a nosotros es la naturaleza de Cristo. Pablo dice que ya no tenemos la mente carnal, sino que la mente que tenemos, dice, es la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Todos estos ejercicios, hermanos, son importantes para que nosotros podamos decir que vivimos por el Espíritu. Cuando todos estos ejercicios sean vivos en tu vida, entonces puedes decir que vives por el Espíritu. Y dice Pablo, y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice Pablo?
andemos también. ¿Verdad que así dice? Amén. Andemos también por el Espíritu. Pase, muchachos, vamos a darle gracias a Dios. Y este, hermano, es lo que la palabra del Señor nos enseña, que nosotros debemos ejercitarnos en esta nueva vida en Cristo. Por eso el tema de hoy que estamos compartiendo se llama la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo no es haber cambiado de religión, que yo era católico y ahora soy apostólico. No, pues estaría solo cambiando la religión nada más. Era católico y ahora soy apostólico. Estaría cambiando la religión nada más. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar estilo nuevo de vida. Dice, el que robaba ya no robe más, el que mataba ya no mate más, el que era impuro ya no sea más impuro. ¿Verdad? Bendito el Señor. Vivir por el Espíritu y vivir una vida renovada, porque ahora nosotros tenemos la mente de Dios. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí, ahora nosotros tenemos la mente de Dios. Y la mente de Dios piensa en la naturaleza de Dios, que es la santidad. Dios es santo. Amén. Cuando el hombre estaba en el huerto y tenía esa relación con Dios, el hombre no pensaba en fornicar, no pensaba en matar, no pensaba en robar, no pensaba en mentir. No, eso no estaba en la mente del hombre. ¿Cuándo es que entra toda esa especie de mal a la mente del hombre? Cuando el hombre peca. Cuando se corta su relación entre Dios y él, empieza a entrar a la mente del hombre un montón de pensamientos y acciones malas y perversas. Ahora Cristo vino a restablecer esa comunicación entre nosotros y Dios. Y ahora el Señor ha puesto la mente de Dios en nosotros, para que ya no pensemos en esas cosas. Si viene un pensamiento y el diablo o el demonio o la carne te dice, ve a cometer fornicación, reprende. Amén. Te reprendo en el nombre de Jesús. Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Dile. Porque ahora ya no tienes la mente carnal que tenías antes, ahora tienes la mente de Cristo. Eso es vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por atendernos, por escucharnos. Póngase de pie. Vamos a decirle así con este canto entonces. A Cristo, solo a Cristo. No sé si los muchachos lo saben. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder. Él es mi Rey. A Cristo Él proclama, oh Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Él me ha dado vida eterna, Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo Él proclama, oh Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder.
Cristo el proclamador. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Abre tus labios y empieza a darle gracias a Cristo ahí donde estás, hermano. Te damos muchas gracias en esta noche, amado Señor, porque tu palabra es preciosa, Señor. Cada día tu palabra me sorprende, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor amado. Qué lindo, qué maravilloso es recibir el consejo de tu palabra, Señor. Toma nuestras vidas en esta noche, Padre Santo. Y toda aquella oscuridad, aquella ignorancia que hay en nosotros, a consecuencia del pecado, Señor, te pedimos que en esta noche toda oscuridad se vaya. La luz de tu Espíritu, la luz de tu palabra puede expulsar toda oscuridad de nosotros, Señor, para que la luz de tu sabiduría, de tu Espíritu, pueda alumbrar nuestro camino, Señor, y podamos guardarnos para ti, podamos andar en obediencia delante de ti, Señor, porque nosotros somos conscientes en esta noche que la vida que tenemos ya no es nuestra, sino que le pertenece a Jesús, porque Jesús fue el que nos resucitó. Él nos resucitó, juntamente en la resurrección de Él nos resucitó a nosotros, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros. Cuando su palabra, cuando su poder vino a nosotros, Él vino a resucitarnos, Él vino a restaurarnos, Él vino a restaurar esa comunicación entre nosotros y Dios, aquella comunicación que el hombre perdió en el huerto del Edén. Señor amado, tú la viniste a restaurar en mi vida y la viniste a restaurar en la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta noche, en este lugar, recibiendo la instrucción y el consejo precioso de tu palabra. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que estos valores, estos principios sean arraigados en nuestros corazones, porque tu palabra dice que si vivimos por el Espíritu, debemos andar en el Espíritu. Aleluya. Enséñanos a entender ese misterio que tú nos has revelado en esta noche preciosa. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por este tiempo precioso que nos ha permitido adorarte y exaltarte, que nos ha permitido, Señor, ser edificados, alimentados con tu preciosa palabra, la palabra del Espíritu, Señor, porque tus palabras son vida y son espíritu, dice la Escritura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la congregación, bendice cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, y aquellos que no pudieron estar donde estén, bendígalos también, Padre, de una manera muy especial. Ahora te pedimos que nos despidas en paz y en comunión, que nos lleves con bien a nuestros hogares, gozosos, contentos, en ese camino donde vayamos a casa, vayamos contentos, dándote gracias por la gran obra preciosa y maravillosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te alabamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Despídenos en paz y en comunión, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Y el pueblo del Señor dice: Maranata. La palabra Maranata es Cristo viene. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Salúdense uno a otro y que la paz de Cristo sea común.